Tenía 7 años, pero ya conocía el olor a sudor seco, a tierra levantada por botas pesadas y a sangre metálica en el aire, aunque los instructores lo llamaran entrenamiento inofensivo. Mi padre, John, uno de los soldados más respetados de Acre, había decidido que ese sería mi futuro. Desde que mi madre murió en una misión que nunca me explicó, me llevó a vivir a una de las bases de la organización. Decía que era para prepararme, pero yo sabía la verdad. Quería que fuera su reemplazo. La idea me enfermaba. Siempre soñaba con una vida normal, aunque apenas sabía qué significaba eso. Me imaginaba casas sin guardias en las puertas, escuelas sin simulacros de ataque y juegos que no incluyeran disparos. Pero esos sueños se desvanecían cada vez que el silbato del instructor cortaba el aire y me empujaba de vuelta a la realidad. Vamos, no seas chillón, se burló Pedro, uno de los chicos mayores mientras ajustaba su pistola de pintura. Apreté los dientes, sintiendo como el calor subía por mi cuello. Pedro era el peor de todos, arrogante, fuerte y siempre ansioso por demostrar que yo no pertenecía allí. Me levanté del suelo, sacudiendo el polvo de mis rodillas. La última emboscada del equipo contrario me había dejado tirado en el piso como un muñeco roto. El sudor me escurría por la frente, mezclándose con el polvo en mi piel. No me pegues, Pedro, le espeté, tratando de sonar firme. Sabes que tengo mala puntería. Por eso te pegamos, genio, rió, antes de volver con su grupo. El instructor no hizo nada. Nunca lo hacían. Para ellos, todo era parte del entrenamiento, incluso si algunos niños salían heridos o humillados. Miré a mi alrededor. El lugar parecía un laberinto de cajas metálicas, trincheras y barreras improvisadas. Las sombras se estiraban entre las estructuras, danzando con una vida propia. Siempre me sentí observado allí, como si algo más acechara en las esquinas. Algo que no era humano. No pienses en eso, me dije a mí mismo, intentando sofocar el escalofrío que me recorría la espalda. Pero era difícil ignorarlo. Había historias sobre sombras que se movían solas, figuras que aparecían en las cámaras de vigilancia y desaparecían antes de que alguien pudiera reaccionar. Carlos, gritó el instructor. Regresa a tu posición. Mis piernas temblaron mientras caminaba de vuelta. La niebla fina que se levantaba en el campo de entrenamiento no ayudaba a calmarme. Cada paso resonaba en mis oídos, como si algo o alguien estuviera siguiéndome. Me detuve un momento, mirando de reojo las sombras. ¿Qué pasa si realmente hay algo ahí? A veces, escuchaba cosas que nadie más parecía notar. Susurros bajos, risas distantes que se apagaban cuando giraba la cabeza. Lo había mencionado una vez a mi padre, pero solo me respondió con un golpe en la cabeza y un deja de inventar cosas. Míralo, está petrificado, se burló Pedro desde el otro lado del campo. Apreté los puños, deseando desaparecer, deseando que todo esto terminara. Pero sabía que no tenía escapatoria. No mientras John estuviera al mando de mi vida. Me puse en posición, tratando de ignorar el frío que me envolvía. Pero entonces lo escuché de nuevo, un susurro bajo, gutural, justo detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo el campo vacío y las sombras que se alargaban como garras sobre el suelo. Tragué saliva, sintiendo como el miedo se aferraba a mi garganta. No está pasando, repetí en mi mente. Pero la sensación persistía. Algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar no solo a Pedro o a mi padre, sino a aquello que se escondía en las sombras de Acre. Suspiré al ver cómo el instructor se alejaba, su paciencia agotada. Este chico nunca llegará a nada, seguramente pensaba, igual que mi padre. Me mordí el labio, frustrado. No necesitaba que me lo dijeran, ya lo sabía. Nunca quise ser como ellos, soldados perfectos de Acre, entrenados para combatir reglas que no deberían existir. Mi vida estaba marcada desde antes de que pudiera decidir qué quería hacer con ella. Mientras el instructor desaparecía entre las sombras del campo, aproveché la oportunidad para alejarme.
Caminé hacia una de las esquinas menos vigiladas, esa donde las cámaras siempre parpadeaban como si estuvieran fallando. Me agaché detrás de una pila de cajas oxidadas, el metal frío presionando contra mi espalda. Desde allí, observé el alambre de púas que rodeaba el perímetro. El sol comenzaba a caer, y las sombras se extendían como brazos retorcidos sobre el suelo. Metí la mano en el bolsillo y saqué las pinzas térmicas que había robado del almacén de herramientas. No fue difícil hacerlo, considerando lo distraídos que estaban los encargados con sus interminables discusiones sobre tácticas de combate. Las pinzas aún brillaban ligeramente por el uso reciente, listas para cortar cualquier obstáculo. Solo un rato, me susurré, tratando de convencerme de que no era gran cosa. No estaba seguro si quería salir por curiosidad o por pura necesidad de escapar, aunque fuera unos minutos. Tal vez era ambas cosas. El alambre de púas me miraba como un desafío, como si supiera que dudaba en cruzarlo. ¿Y si me atrapan? ¿Y si algo pasa ahí afuera? Sacudí la cabeza para despejar esos pensamientos. No seas cobarde, me dije. Si puedes sobrevivir a Pedro y a los entrenamientos absurdos de Acre, puedes con esto. Las sombras del bosque al otro lado de la cerca parecían danzar, sus formas oscuras balanceándose con el viento. Siempre hubo rumores sobre cosas que habitaban allí, criaturas que no respondían a las reglas normales de la naturaleza. Nadie hablaba abiertamente de eso, pero los susurros persistían. Tal vez eso sea mejor que esta prisión, pensé. Respiré hondo, sintiendo como el aire frío llenaba mis pulmones. Coloqué las pinzas sobre el alambre y las encendí. El calor chisporroteó, cortando el metal como si fuera mantequilla. Cada crujido me hacía temer que alguien pudiera escucharme, pero el campo estaba silencioso. Un tramo del alambre cayó al suelo con un sonido seco. Lo empujé a un lado y miré el espacio abierto frente a mí. Era lo suficientemente grande para que pudiera pasar sin problemas. ¿De verdad lo vas a hacer? Mi corazón latía con fuerza. Pensé en mi padre, en cómo reaccionaría si descubría que me había escapado. Pero también pensé en la posibilidad de ver algo diferente, algo que no estuviera cubierto por el control opresivo de Acre. Un rato nada más, me repetí en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que fuera verdad. Apreté los dientes, decidido. Me agaché, cruzando lentamente al otro lado. El bosque me recibió con un susurro, como si hubiera estado esperando mi llegada. Corrí, con el aliento entrecortado, atravesando el espeso bosque. La tierra húmeda se adhería a mis botas, y cada rama que me rozaba el rostro parecía querer detenerme. No podía dejar que me atraparan otra vez. La última vez, me habían seguido hasta el mismo punto y me habían regresado con una reprimenda que tardé días en olvidar. Esta vez no seguiría la misma ruta. Eso me habría delatado, así que tomé un desvío por entre los árboles, el corazón acelerado, los pensamientos tambaleando entre la ansiedad y la adrenalina. Recordaba perfectamente la ruta anterior. La misma que me llevó hasta la orilla del ojo de agua, un lugar oculto entre los árboles donde pocos de los instructores se aventuraban. La única razón por la que aún no me habían descubierto era porque nadie había pensado en mirar más allá de los límites del campamento. A veces, hasta pensaba que los instructores eran más tontos de lo que imaginaba. El bosque susurraba a mi alrededor, y no era solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Había algo más, algo que me acechaba. No lo podía ver, pero lo sentía. Una presión extraña, como si los árboles mismos estuvieran observándome. Sin embargo, no podía darme el lujo de detenerme a pensar en eso. Lo único que importaba era llegar al ojo de agua. Después de unos minutos de correr, vi finalmente el claro que tanto había buscado. Estaba ahí, justo como lo recordaba. El ojo de agua resplandecía bajo los pocos rayos de sol que alcanzaban a filtrarse entre los árboles. El agua cristalina parecía una invitación silenciosa, pero sabía que el verdadero tesoro estaba más cerca de la orilla. Me acerqué con cautela, intentando no hacer ruido. Entonces, lo vi. Algo se movió bajo la superficie.
El agua se agitó y, de repente, una figura emergió, con la piel cubierta por gotas de agua. Era un kelpie. Kendall. No pude evitar una sonrisa involuntaria. Había pasado un par de meses desde que lo había encontrado atrapado en una trampa que los instructores habían instalado para mantener alejados a los monstruos del campamento. Aquel día, me costó mucho liberarlo sin que me atraparan, pero lo logré. Desde entonces, lo había visitado en secreto. A pesar de su naturaleza salvaje, Kendall no era como los demás kelpie. O eso pensaba yo. Kendall salió del agua con movimientos elegantes, pero al igual que siempre, su forma humana era inquietante. A pesar de parecer un niño de unos 8 años, sus ojos oscuros, brillantes como pozos de agua profunda, no mentían sobre su verdadera naturaleza. El cabello oscuro, algo desordenado y mojado, caía sobre su frente, y su ropa, algo ajada, se ajustaba perfectamente a su pequeño cuerpo, aunque siempre estaba sucia y rota por las condiciones en las que vivía. El kelpie miró a su alrededor con curiosidad antes de posarse en mis ojos. «Hola, Carlos», dijo con su voz suave, aunque algo rasposa, como si le costara mantener su forma humana. Kendall siempre hablaba así, con una mezcla de dulzura y desesperación. Como si no quisiera perderse en su verdadera forma. «Hola, Kendall», respondí, sacando una de las ardillas muertas que había traído. Estaba un poco nervioso, pero no podía dejar de sonreír al ver cómo su rostro se iluminaba al ver la comida. Sabía que me veía como un tonto por traerle animales muertos, pero ¿qué más podía hacer? Era lo único que sabía que le gustaba. Kendall tomó la ardilla con rapidez, devorándola en segundos. Su rostro, normalmente tranquilo, mostraba una ligera expresión de satisfacción. Siempre me había intrigado cómo los kelpie, criaturas que cambiaban entre formas animales y humanas, necesitaban comida constantemente para mantener su forma humana. Si no comían lo suficiente, sus cuerpos se transformaban, y no en algo agradable. Cuando terminó, se limpió las manos con una rapidez casi infantil, pero no me miró directamente. En su lugar, se quedó mirando al agua, perdido en algún pensamiento oscuro. «Gracias, Carlos», dijo en voz baja, su tono un poco más suave que de costumbre. «No hay de qué». Hice una pausa, mirando cómo se comía el resto de la ardilla. «¿Cómo te va? ¿Sigues bien por aquí?» Kendall encogió los hombros, y sus ojos parecieron nublarse por un momento. Sabía que había algo que no me estaba diciendo. Pero Kendall era así, no le gustaba hablar de su pasado, o de su familia, o de todo lo que había dejado atrás. Lo entendía, aunque a veces me frustraba. «Aquí estoy, como siempre», respondió con una sonrisa melancólica, pero rápidamente cambió de tema. «¿Qué hay de ti? ¿Sigues con esos problemas en el campamento? Los veo cuando sales. No es seguro para ti ahí». Me sentí incómodo ante su observación, pero no podía evitarlo. A veces sentía que Kendall sabía más de lo que decía, que sus ojos brillaban con una sabiduría que superaba la de cualquier adulto. «Lo que pasa es que no quiero quedarme ahí», dije, mirándolo fijamente, sin saber si debería contarle más. «Mi padre quiere que sigas sus pasos, pero no es lo que quiero. No sé, Kendall. A veces siento que hay algo raro en todo esto». Kendall me miró directamente, su expresión seria, aunque aún seguía teniendo la apariencia de un niño inocente. «El problema no es el campamento ni lo que ellos quieren que seas», dijo. «El problema es que no sabes qué hacer. Nadie te lo ha dicho, pero este lugar, tu vida, es como el agua. Es peligrosa si no sabes cómo nadar. Y si no aprendes a nadar, podrías ahogarte». Me quedé en silencio, pensando en sus palabras. Quizá tenía razón. Quizá mi vida no era tan simple como pensaba. Tal vez todo lo que hacía era tratar de encontrar algo que me sacara de ahí, algo que me hiciera sentir libre. «¿Qué harías tú si fueras yo?», le pregunté, sin saber por qué lo hice. Kendall lo pensó un momento, su rostro tranquilo mientras analizaba mis palabras. Finalmente, sonrió con una tristeza que nunca me había mostrado antes. «Yo haría lo que tú has hecho hoy», respondió. «Escaparía, aunque no tuviera claro a dónde ir.
Su respuesta me dejó perplejo. Kendall había sido mi refugio durante los últimos meses, pero ahora veía en sus ojos algo más. Algo oscuro. Algo que no quería reconocer. Kendall nunca hablaba sobre su familia, pero yo sabía que estaba solo, como yo. Perdido en un mundo que no entendía. Y aunque lo había rescatado de las trampas de Acre, no podía salvarlo de lo que realmente lo atormentaba. Eso no se podía cambiar. Al final, nos quedamos en silencio, mirando el agua que reflejaba nuestras figuras. La naturaleza era hermosa en su crudeza, pero también era peligrosa. Como nosotros. No dejes que te atrapen, dijo Kendall, sacándome de mis pensamientos. Su voz era baja, casi un susurro. No puedes volver atrás. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, haciendo que las hojas se movieran en un constante susurro, como si quisieran contarme secretos antiguos. Kendall seguía sentado en la orilla del ojo de agua, su cuerpo pequeño pero lleno de una fuerza que no podía disimular. A pesar de la apariencia de niño que tenía, había algo en él que no encajaba con su edad. Sabía que no podía confiar completamente en lo que veía. ¿Sabes? Deberías aprender a cazar, le dije, un poco frustrado mientras le pasaba otro trozo de ardilla. No puedo alimentarte toda la vida, Kendall. No siempre voy a poder conseguirte cosas. Kendall miró el trozo de carne con una ligera mueca, como si fuera una molestia, pero su rostro se suavizó cuando comenzó a masticar lentamente, como si estuviera saboreando cada pedazo. No te preocupes, hoy casi logró atrapar un venado, dijo, con una sonrisa burlona. Su voz, siempre tan suave, sonaba un poco cansada, como si las palabras le costaran. Lástima que hice poco ruido y mi cena se fue volando. Reí de forma amarga, sabiendo que algo tan simple como eso era un reto para alguien como él. Kendall no era tonto, pero no podía ignorar que aún le faltaba mucho para poder valerse por sí mismo. ¿Por qué no sabes cazar? Pregunté, curioso mientras lo observaba. Si era tan fuerte como parecía, ¿por qué no había aprendido a cazar antes? Kendall me miró con una sonrisa traviesa, como si estuviera viendo algo que yo no entendía. Sus ojos brillaron por un momento, y por un instante, el aire entre nosotros se tensó. ¿No ves qué edad tengo, Carlos? Dijo con una risa suave, como si lo que me decía fuera obvio. Su tono estaba lleno de una ironía que me desconcertó. ¿Cómo qué edad tenía? ¿A qué se refería? Si a mí me veía como un niño de 7 años, entonces, ¿cómo podía él tener tan pocos años de vida? ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mi mente comenzó a correr, buscando respuestas que no encontraba. Kendall soltó una risita baja y se recostó sobre la hierba, mirando las nubes que pasaban rápidamente por encima de nosotros. Parecía tan tranquilo, tan ajeno a todo. Tengo apenas 4 años, Carlos, dijo, como si fuera un dato tan simple como su nombre. Aunque me veas más grande, eso no cambia. Los que el pie crecemos rápido al principio, pero aún soy un niño. No he aprendido muchas cosas que otros de mi especie sí. Mis ojos se agrandaron. 4 años. No podía creerlo. A pesar de su cuerpo, de su rostro maduro, de esa apariencia tan decidida y adulta, Kendall solo tenía 4 años. Era como si todo lo que pensaba sobre él fuera una mentira. No podía procesarlo. 4 años. Pero, ¿cómo es posible? Pareces mucho mayor. Exclamé, asimilando la información con dificultad. Kendall se rió de nuevo, esta vez con más ganas. Sus ojos brillaron con algo que no podía identificar, pero que me hizo sentir aún más desconcertado. Es raro, ¿verdad? A veces yo también me sorprendo de lo que mi cuerpo puede hacer. No es que lo entienda completamente. La verdad es que todo esto es parte de ser un kelpie. Crecemos rápido, pero no significa que tengamos todas las habilidades. Me senté junto a él, observando el agua que se movía lentamente. Algo en el ambiente estaba cambiando. La suave brisa que antes era relajante ahora me parecía inquietante. Estaba claro que había más cosas sobre Kendall que no entendía. ¿Y no sabes cazar por eso?
Le pregunté. El tono de mi voz se volvió más bajo, como si temiera que me contestara algo más desconcertante aún. Kendall dejó escapar una exhalación pesada, como si la respuesta le costara más de lo que había anticipado. Cuando vives en un grupo, no es necesario cazar solo. Mi manada se encargaba de eso. Pero, su voz vaciló un segundo, y su mirada se nubló. Cuando fui capturado, tuve que aprender a estar solo. Y aunque mi instinto me decía que debía cazar, no lo había hecho antes. Kendall apartó la mirada hacia el bosque, su rostro ahora tan serio que me asustó. Podía sentir cómo sus pensamientos lo llevaban a otro lugar, a algo más oscuro que solo él conocía. ¿Y qué pasó con tu manada? Le pregunté. Mi curiosidad me impulsó a hacer la pregunta, a pesar de que sentía que no debería. Sabía que Kendall no siempre hablaba sobre su pasado, pero en ese momento me sentí cercano a él de una manera extraña. Kendall se quedó en silencio por unos momentos, la sonrisa se desvaneció de su rostro, dejando un vacío detrás. Finalmente, sus labios se movieron, pero su voz era apenas un susurro, como si no quisiera que nadie lo escuchara. No lo sé, dijo, y por un momento, su tono de voz me pareció sincero, como si las palabras que salían de su boca fueran lo más real que había dicho en mucho tiempo. Yo no sé qué les pasó. Cuando fui capturado, mi manada desapareció. Ya no sé si están vivos o muertos. Solo sé que me dejaron atrás, y desde entonces he estado solo. El aire a nuestro alrededor pareció volverse más denso, como si las sombras del bosque se alargaran. El sonido de las hojas moviéndose ya no me tranquilizaba, y la idea de estar tan cerca de alguien que había pasado por algo tan terrible me hizo sentir incómodo. Lo siento, Kendall, murmuré, mirando sus ojos, tratando de encontrar alguna señal de que estaba bien. Pero no podía mentirme, no lo estaba. Él estaba roto, y su dolor era algo que no se podía sanar con simples palabras. Kendall se encogió de hombros, su expresión imperturbable, pero su voz estaba llena de una tristeza que no podía disimular. No necesitas sentir lástima por mí, dijo. Yo soy el que tiene que aprender a sobrevivir. Como todos. Me quedé en silencio, no sabiendo qué decir. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y mientras veía cómo volvía a concentrarse en el agua, me di cuenta de algo. Aunque Kendall tenía solo 4 años, había vivido más que muchos otros. Había aprendido lo que significaba la soledad, el abandono y la supervivencia, y aunque era un niño, su corazón parecía más viejo que el mío. Entonces, ¿tú crees que algún día podrás, no sé, encontrar tu manada? Pregunté, sin saber por qué, como si mi curiosidad tuviera la esperanza de encontrar alguna respuesta que aliviara todo ese sufrimiento que había visto en sus ojos. Kendall me miró entonces, por primera vez en mucho tiempo, y vi en su rostro una expresión que no podía descifrar. No lo sé, Carlos. Pero si lo hago, tal vez ya no sea yo. Quizás ya no lo quiera. Su voz estaba vacía, pero sus ojos reflejaban algo más. Algo que no